Bueno, hace 2 días, el miércoles para ser más exactos, hicimos nuestro último en vivo y quedamos que el día de hoy vamos a hacer uno nuevo. Y pues aquí estamos, cumpliendo con la palabra y la promesa que hicimos a esos seguidores que ojalá puedan estar viendo este en vivo y puedan estar pendientes de lo que vamos a mostrar el día de hoy. Recuerden que este canal es básicamente de coleccionar. Aquí coleccionamos figuritas, tarjetas, carritos, llaveros, tazos, cualquier tipo de promocional que salga en algún producto, ya sea Bimbo, Marinela, Ricolino, Sabritas, Barcel, Boalá Sorpresa, que es el que últimamente hemos estado trabajando mucho en eso. Nosotros coleccionamos. No todas las colecciones las hemos logrado juntar, pero últimamente sí hemos tenido la fortuna de tener muchas colecciones juntas, precisamente de lo que es Voilà Sorpresa. Ernesto Ortiz, hola, bienvenido Ernesto. Aprovecho también para mencionar a uno de mis seguidores que me pidió precisamente el miércoles, me preguntó, mejor dicho, si iba a hacer un en vivo el día de ayer, pero por cuestiones de tiempo no lo pudimos hacer porque quería darle una sorpresa, porque ya le había yo dicho previamente que no iba yo a poder, porque ayer estuvo cumpliendo años. Así que si me estás viendo, muchas felicidades ayer en tu cumpleaños. Y pues no están para saberlo, pero el día de hoy es mi cumpleaños también. Ayer fue mi santo, me llamo Antonio. Ayer fue San Antonio, fue mi santo y hoy es mi cumpleaños. Nací un 14 de junio de 1985, actualmente tengo 39 años. Y una de mis actividades favoritas, aparte de mi trabajo y de pasar tiempo con mi familia, es coleccionar. Es un hobby, una actividad que tengo. Muchas gracias, Ernesto Ortiz. Gracias. Y hoy vamos a hablar de Voilà Sorpresa. ¿Sí? Hace muchos años, para ser más exactos, en el 2007 comencé a comprar el Voilà cuando todavía pertenecía a la empresa Gamesa. Actualmente no pertenece a Gamesa. Hace como 6 7 8 años más o menos, no recuerdo bien, Gamesa sacó el Voilà de circulación, según porque ya no era redituable, ya no le daba tanta ganancia. Fue un gran error porque Voilà Sorpresa el día de hoy es un éxito a nivel nacional. Y me atrevería a decir que hasta en otros países tal vez lo consuman o lo compren, porque pues estos videos, no solamente los míos, sino de otros coleccionistas que llevan años y sus canales ya son canales reconocidos, se dedican precisamente a lo mismo, a abrir voilás, a mostrar las colecciones. Obviamente ellos, al tener más tiempo, pues ya incluso algunos han logrado hacer videos juntos con la empresa, o la empresa les hace llegar regalos en agradecimiento por ser patrocinadores del producto. Esperemos que nosotros en algún momento podamos tener la misma facilidad o la gran oportunidad de hacer alguna colaboración con Voilà Sorpresa, ya sea aquí en el YouTube o en alguna otra de las aplicaciones que hay. Bueno, amigos, actualmente la promoción que tiene Voilà es la de Bob Esponja, que en este año está cumpliendo 25 años desde su creación, desde su aparición en televisión con esa serie, con esa caricatura y esas películas que han tenido. Ese personaje amarillo, Voilà ya lo había sacado en 2 ocasiones anteriormente, y Sabritas también lo había sacado con algunos tazos. Hoy les voy a mostrar la promoción que tenemos hasta ahorita de Voilà Sorpresa, de Bob Esponja, que son estas que ven ahí. Tenemos 5 cats, que son estos redondos que vienen siendo similares a los tazos. En total son 10, ya tenemos 5. También tenemos 6 llaveros en forma de candado, que también son 10 piezas, de las cuales ya tenemos 6. Y de estas figuritas que son de material glow, que son de un solo colorcito, también son 10 en total, y de estas ya tenemos 8. Quiere decir que hasta ahorita tenemos 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 piezas de una colección que consta de 50. Hay 20 figuras que son de color normal,
de la cual no nos ha salido ninguna hasta el momento y esperemos que pronto nos pueda salir. Les voy a mostrar un poquito más de cerca cada uno de estas piezas. Tenemos este cap de Bob Esponja, que tiene movimiento. Aquí se alcanza a ver ligeramente cómo mueve las manos. Tenemos este otro, son de Bob Esponja, Ernesto. Miren cómo va bajando el arco iris. Tenemos uno de Plankton. Y en la parte de atrás viene un personaje. Nada más que aquí no se aprecia bien. Pero es Calamardo el que viene aquí. Tenemos también otro de Bob Esponja, donde está dando la vuelta. Y uno de Calamardo, cuando está con su clarinete. Omar Hernández, hola, bienvenido, saludos. En los candaditos, el más reciente que conseguimos fue este, con un intercambio que hice, es el candadito de Plankton. Recuerden que esto se puede quitar para unirlo a otro candadito. Ok, Omar, ya lo vamos a checar. Tenemos el candado de Arenita Mejilla. Y de igual forma tenemos el de Perlita, que es la hija de Don Cangrejo. Tenemos un candadito de Bob Esponja, este es uno de mis favoritos, el que se ve bien, la verdad. Y tenemos uno de Calamardo Tentáculos. También tenemos uno donde vienen los amigos Patricio Bob Esponja junto con Gary. En cuanto a las figuritas, pues como les dije al inicio, son de un material llamado Glow. Este es una anchoa, uno de los personajes que salen en Bob Esponja. Vienen en diferente color, pero de un solo color. Aquí está Calamardo. Al fantasmita que sale ahí en la serie, que es el holandés volador. Algunas de estas figuras brillan en la oscuridad. Perlita. El querido Don Cangrejo. El dueño del crustáceo cascarudo. Creador de la Cangreburger. Patricio Estrella. La abuelita de Bob Esponja. Y una de las piezas donde viene el protagonista. Bob Esponja cuando hizo el capítulo de Halloween, que se puso la sabanita blanca y aquí va con su calabacita. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver algunos capítulos de esa serie. Bueno, pues el día de hoy, después de tantos días de andar caminando, recorriendo tiendas, fui a la tienda donde yo compro los Voilà y me enteré de que hoy iban a llegar. Y pues platicando con la dueña, con la encargada de la tienda, la dueña, aparté algunos porque me dijo que ya prácticamente casi todos los Voilà estaban apartados. Apartados, porque se venden así. Hola Samuel, bienvenido, saludos. Se venden así, la gente los está esperando, porque no soy el único. Muchas personas compran el Voilà por los muñecos, por los tazos. Apartamos algunos y son los que vamos a abrir el día de hoy. Conseguimos estos 3 de vainilla. Aquí están en su tirita todavía. Conseguimos 3 de cajeta. Y conseguimos 2 de chocolate. En total son 8. Vamos a abrir 8 Voilás el día de hoy. Y esperemos, vamos a cruzar los deditos. Esperemos que podamos encontrar esas figuras a color que nos hacen falta o que nos salgan piezas que no tenemos. Si nos salen repetidas, pues no hay problema, porque podemos cambiar, podemos intercambiar. Allá donde yo trabajo, donde yo laboro, que como es una escuela,
La mayoría de los alumnos me preguntan, maestro, ¿tiene repetidos? Maestro, ¿cuál tiene, maestro? Porque quieren cambiar las figuras. Ellos me ayudan a juntar la colección y yo les doy las que les hacen falta a ellos. Así nos ayudamos mutuamente entre todos. Hola Hardy, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Si algunos de esos alumnos nos están viendo, les mando muchos saludos. Y si los que están viendo les está gustando, dejen su like, apóyennos con ese valioso like. Comenten, compartan y si no están suscritos, suscríbanse. La verdad que nos han estado apoyando mucho todos los que ya están suscritos, los que comentan, los que dejan su like. Eso es importantísimo para nosotros y se lo agradecemos de todo corazón. Muchas gracias a todos. Oscar 29, hola profe, perdón por llegar tarde. No te preocupes, Oscar, aquí estamos. Ya sabes, aquí estamos al pie de cañón haciendo estas transmisiones para todos ustedes. Bueno, pues vamos a comenzar, ya después de haberle mostrado las piezas del que llevo hasta el momento, vamos a ir abriendo uno por uno de esos volar y ojalá que todos los paquetitos traigan su sobre, porque la última vez que abrimos nos tocó uno que no traía su sobrecito, pero también nos han tocado en 3 ocasiones destapar volar y encontrar 2 sobrecitos dentro de ese mismo volar, así que puede pasar de todo. Puede no traer o puede traer 2, pero con que traiga es más que suficiente. Vamos a empezar abriendo los de chocolate. Aquí me va a ayudar mi hijo, no va a mostrar su cara, pero él me va a ayudar a abrir los paquetitos. Los sobrecitos que vayan saliendo los vamos a ir mostrando y hasta que hayamos terminado vamos a abrir los sobrecitos uno por uno. Comienza a abrir el primero. Vamos a ver qué nos sale en estos bolas, en esta apertura del día de hoy. ¿Qué nos salió? ¿Trae un sobre? Al parecer comenzamos mal, porque este voilà, vean ustedes para que vean que no les estoy mintiendo, no trajo el sobrecito donde viene el muñequito o el taz, no trajo. Así que el primer voilà no nos trajo nada. Abre el segundo. Vamos a ver, ojalá le toquen 2. Pues ojalá. Este sí trajo. ¿Qué? ¿Será verdad? No lo puedo creer. Es la primera vez que se abren bolas y no traen sobre. Ya llevamos 2. Ojalá que los demás sí traigan, porque si no va a ser un fake. Vamos a abrir unos de cajeta. Ya perdimos 2. A ver, abre este. Vamos a ver. Usen sus dedos allá donde me están viendo. Vaya. El de cajeta sí trajo, miren. Ya nos salió el primer sobrecito. Cuando menos ya tenemos 1. Ya valió la pena cuando menos. El segundo también trajo. Aquí también otro sobrecito. Ya llevamos 2. Mientras abren el otro les enseño los sobrecitos. Y acá está, miren. Perdimos 2, pero en el voilà número 5 tuvimos la gran fortuna. Y qué bueno que nos pasó así para que vean que sí pasa. Esperen un ratito. Miren, aquí hay 1. Y acá abajito está el otro. 4 sobrecitos. Ya cuando menos recuperamos uno de los que habíamos perdido al inicio. A ver, vamos con los de vainilla. Vamos a ver. A ver, abre este. Aquí nos salió otro sobrecito, miren.
Llevamos 5 sobres. Otro sobrecito. 6 sobres. Y están destapando el último. Y aquí está, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 sobrecitos. Lo bonito de todo es que salió en sobres. Lo malo es que no nos salió ninguna figurita color, que es de la que queremos. Nos salieron 3 sobrecitos de cats y los demás son candados, candaditos. Así que no nos salió ninguna figurita. Ninguna figurita como esta, no nos salió ninguna. Ojalá que en estos sobres que salieron salgan piezas. Si son nuevos. De hecho tienen, Ernesto, tienen el lote CBK 111F24 del 9 de octubre. Del 9 de octubre. Esto es importante también porque dicen algunas personas que hay que buscar, creo que en un lote del mes de septiembre, porque en esos son donde vienen las figuritas a color. Pues vamos a ver. Vamos a comenzar abriendo este. A ver qué nos sale. Ojalá no nos salgan muchos repetidos, porque ya tengo 6 candados. Me hacen falta 4 para tener los 10. Vamos con este. Repetido. Miren quién es. Arenita Mejía, ya la tenemos. Primer candado, repetido. Vamos con el segundo. Les tengo que platicar que mi esposa me dijo, a ver si no te salen todos repetidos. Y ojalá que no, porque ella tiene mucha voz de profeta luego. Vamos a ver con este. Ah, ya nos salió uno que no tenemos, miren. Aquí está Bob Esponja con Patricio y sale Don Cangrejo igual. Y este no lo tenemos, así que ya tenemos uno de los que nos hacía falta. Qué bueno, llevamos uno de los que nos hacía falta y uno repetido. Vamos con el tercer sobrecito. ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir? Miren, el que conseguí ayer, Plankton. Ya nos tenemos repetidos. Lo bueno de los repetidos es que me van a servir para intercambiarlos por las figuras que no tengo. Para eso los voy a usar. Así que si me están viendo algunos alumnos de la escuela y tienen piezas que yo no tengo, vayanlas preparando para que el día lunes las intercambiemos. Y vamos con el último sobrecito de candado. A ver qué nos sale aquí. Vamos a destaparlo. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Nos salió el candado donde viene Patricio Estrella. Tampoco lo tenemos. Así que vamos 2 de 2. De Villahermosa, Tabasco, Ernesto. Ya con este ya tenemos 8 candados. Nos faltan 2 para tener los 10 piezas. Bueno, se acabaron los sobres de los candaditos, 2 repetidos y 2 de los que no tenemos. Vamos ahora con los cats. Primer sobrecito. Gracias, Oscar. Miren, nos salió repetido, pero no importa porque lo vamos a usar para intercambiarlo. Vamos con el siguiente sobrecito. Vamos a ver qué nos sale. Otro repetido, no puede ser. Miren. Pero no importa. Todos estos van a ver que los voy a intercambiar. Y cuando tenga yo los nuevos se los voy a mostrar. Vamos con el último. A ver qué nos sale en este último.
Ya vio en mi cara, ya vio en la cara que puse. ¿Qué creen? Miren, 2 veces nos salió este. Así que en total de los 7 sobrecitos que nos salieron el día de hoy, nos salieron 1, 2, 3, 4, 5. 5 repetidos. Y solamente estos 2 que se agregan a nuestra colección. Ahora ya tenemos, como ustedes pueden ver, con estos 2 nuevos, ya tenemos 8 candados. Solamente nos hacen falta 2. Seguimos con las 8 figuras y seguimos con los 5 cats. Y los de acá, los repetidos, son 5, nos van a servir para conseguir piezas de las que no tenemos. Muy posiblemente alguna figurita color, porque ya me han estado ofreciendo algunos de los niños figuritas a color que ojalá me las quieran cambiar. Vamos a ver también, porque no es lo mismo cambiar un candadito por una figurita. Ojalá que quieran cambiarme la figurita. Ya lo vamos a ver el lunes. Si logramos hacer los intercambios el lunes, estaremos haciendo un nuevo en vivo para que yo les muestre las figuras que conseguimos. Pues sí, amiguitos, hoy nos pasaron las 2 cosas que les platiqué. Voilás que al abrirlos no nos traen sobre, nos pasó. Voilás que al abrirlos nos traen 2 sobrecitos, también nos pasó. Y es lo que puede pasar, es algo normal. Son errores que cometen en la fábrica mientras los están embolsando. ¿Sí? No los embolsan personas, sino las mismas máquinas van embolsando. Y pues a veces se le pueden ir más de un solo sobre. O en ocasiones no pueden venir nada dentro del empaque más que los puros panecitos. Pues esta fue la apertura de los Voilà. Pero no es lo único que les quería yo comentar. Últimamente les he estado comentando mucho el regreso de los tazos. Ya lo estuve platicando con la señora de la tiendita igual. Ya le comenté, porque al parecer no le habían dicho nada a los de Sabritas, que ya no van a venir los tazos dentro de las bolsas de Sabritas. Solamente vamos a encontrar las tiras. Esas tiras traen códigos que van a servir para introducirlas en una aplicación en el celular que se llama Joy. ¿Sí? En la aplicación Joy App. Se suben los códigos y con cada código que vayas ingresando vas a ir desbloqueando un tazo digital que ahí en la aplicación se llaman NF tazos. Cuando tú juntes 20 tazos digitales, que son la colección completa, la aplicación te va a descargar un cupón con un código nuevo que es el que vas a utilizar para buscar un centro de canje que esté cerca del lugar donde tú vives, que en la misma aplicación te va a mostrar dónde vas a encontrar un centro de canje cerca de donde estás tú. Cuando vayas a ese centro de canje, vas a mostrar el código, vas a entregar el cupón y en ese momento te van a entregar como una carpetita que es un coleccionador que viene con el logo de la selección mexicana de fútbol. Al abrir el coleccionador vas a encontrar los 20 tazos físicos. Los 20 tazos físicos que conforman la colección de Sabritas. Y te van a entregar un megatazo. Obviamente la palabra megatazo, su nombre lo dice, es mucho más grande que los tazos normales. Son de la selección mexicana de fútbol, traen las imágenes de los jugadores de fútbol, del escudo nacional, de la mascota, creo, de un balón de fútbol. Y la verdad están bonitos. He visto videos de otros coleccionistas y hablan un poquito mal de los tazos. Pero tomando en cuenta que los tazos dejaron de salir desde que apareció el coronavirus y por la ley que sacó la Secretaría de Salud de los sellitos, de estos sellitos que tienen los empaques, por esta razón fue que Sabritas dejó de poner los tazos para que los niños dejaran de comprar Sabritas, supuestamente. Pero los niños siguen comprando Sabritas. Entonces, hablan mal de que los tazos, de que no debieron haber regresado así, de que como son de la selección mexicana de fútbol no son tan bonitos, tan llamativos, pero la verdad están bonitos. Lo mismo decían de estos, cuando empezaban a ver que eran de Bob Esponja y que eran candados y que eran cats,
empezaron a criticar diciendo de que no están bonitas las piezas, que esto, que lo otro. Pero para mí, que soy un coleccionista, a mí sí me gustan. Todo lo que ha sacado Wallach, todo me ha gustado. Lo que saca Bimbo, lo que ha sacado Marinela anteriormente, todo. He tratado de coleccionarlo. No importa si completo la colección o no, pero trato de tener cuando menos una o dos piezas de cada colección. ¿Sí? Entonces, así va a ser la mecánica de los tazos. Hay otra forma de conseguirlo. Si no, si crees que te vas a tardar mucho subiendo códigos y juntando las tiras y todo, puedes ir Hola, profe, ya vine. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Puedes ir a las tiendas de autoservicio como Walmart, Bodega Aurrerá, Soriana. Y si tienes la fortuna, la suerte de que estén los promotores de Sabritas, ahí con el micrófono, lógicamente promocionando los tazos y los productos y todo. Tengo entendido que si compras cierta cantidad en productos Sabritas, te pueden regalar el coleccionado con los tazos físicos. Eso escuché en uno de los videos y es lo que voy a tratar de hacer para ver si los consigo de manera más rápida. Porque también los puedes conseguir con alguien que los esté vendiendo, pero lógicamente los va a vender en un precio un poquito más elevado de lo que realmente cuesta. Hay varias opciones, ya ustedes deciden si los quieren coleccionar, si los quieren conocer, si los quieren tener. Si no, pues no pasa nada. Por ejemplo, estos de Bob Esponja son 50 piezas. Llevamos 21, ya casi la mitad. Nos faltan 26 para tener la colección completa. La última colección fue la de Angry Birds, o Angry Birds, de los pajaritos con los puerquitos. Eran 48 piezas. Todas las 48 piezas las completé, todas. Tengo la colección completa y tengo 22 figuritas repetidas y algunos cats repetidos ahí. Lo único que me hizo falta de esa colección fue el famoso red dorado, que por más que estuve buscando y abriendo Wallach y Wallach tras Wallach, nunca logré encontrar el red dorado. Sé que por ahí todavía hay personas que lo están vendiendo. Ojalá que lo pueda yo conseguir. De hecho, uno de los niños de la escuela en una ocasión se me acercó y me dijo, maestro, ¿le salió el red dorado? Y le dije, no, no lo tengo. A mí me salió, yo lo tengo. ¿En serio? Le digo, sí, si quieres se lo vendo. Ya no me dijo, ya no lo he vuelto a ver, sé que está por ahí, pero sinceramente no me acuerdo muy bien de su cara. No sé en qué salón está porque no es de mis alumnos, es de otro grupo. Pero si está viendo este video, si alguno de sus compañeritos lo está viendo, que por favor le digan que se vuelva a acercar conmigo para ver si todavía tiene el red dorado, porque es la única pieza que me hizo falta. De toda la colección normal, sí la junté, las 48, pero el red dorado no lo tengo. Ojalá lo pueda yo conseguir. Y ahorita le estamos echando ganas a lo de Bob Esponja. Ya tenemos 21 piezas. Esperemos completarla pronto. Todavía nos quedan 3 meses, porque cada promoción que saca Bola Sorpresa tarda 4 meses. Y aquí donde yo vivo, tarda como unas 2-3 semanas en llegar, porque yo vivo en el sur del país, aquí en el estado de Tabasco. Y estas promociones comienzan a salir en el norte del país, lo que es Monterrey, lo que es Guadalajara, lo que es la Ciudad de México, el centro y norte del país, allá comienza. Ya luego llega para el sureste. Pero ya las tenemos aquí, ya estamos comprando, ya estamos juntando. Y como les dije al inicio, hay que estar alertas, hay que estar caminando por las tienditas porque como lleguen, así se van. No soy el único. Muchos de los niños de la escuela compran y estoy seguro que hay otras personas que coleccionan o que les llamó la atención, que les gusta Bob Esponja, porque ahorita Bob Esponja se volvió a poner de moda en todos lados. Sí, Ernesto, lo sé. Tú fuiste el que me pidió que hiciera un en vivo ayer. La verdad te iba a dar la sorpresa, sí lo iba a hacer, pero por cuestiones de tiempo ya no lo pude realizar. Pero muchas felicidades, Ernesto Ortiz, muchas felicidades. Hoy es mi cumpleaños, así que nos tocó seguido. Tú el 13, yo hoy 14. Muchas felicidades
y que ojalá que te la hayas pasado bien. Pues sí, amiguitos, aquí estamos juntando Bob Esponja y vamos a comenzar a comprar algunas sabritas para ir juntando las tiritas. Esa apertura va a ser igual que esta. Vamos a abrir las sabritas y vamos a enseñar la tira sin tapando los códigos, porque el código va a ser para ingresarlo a la aplicación. Bueno, ¿qué más les iba a comentar? En el siguiente video voy a mostrarles, bueno, tenía yo pensado mostrar el día de hoy. Gracias, Ernesto. Muchas gracias. Tenía pensado mostrarles otra colección que tengo ahí del año del 96-97, de 1997 y 1998, de unos muñequitos más o menos de este mismo tamaño, que venían de un solo colorcito igual, que sacó Coca-Cola. Esos muñequitos se llaman Yelocos. Sí, venlos a buscar por favor, están ahí, mira, los blancos. Ahorita les voy a mostrar algunos. Coca-Cola sacó esos muñequitos en 4 versiones diferentes. Una en la primera colección que fue de muñequitos de diferente tipo. No, los muñequitos blancos. Los que están acá abajo. Los blancos. Los blanquitos, todos esos. ¿Sí? Que eran como libritos, piñas, así de diferentes muñequitos. El segundo fueron Yelocos futboleros, lógicamente de fútbol. Y hubo otra colección que fueron Yelocos Aliens. Todos eran piezas muy bonitas que venían creo que en 6, 7 colores diferentes. Y habían unos que eran especiales porque brillaban en la oscuridad. Isabel Martínez me saluda. Bienvenida, Isabel Martínez. Mucho gusto. Qué bueno que estás por aquí. Les voy a mostrar los que son de color blanco, que son piezas que brillan en la oscuridad. Tal vez no los aprecien bien en el diseño de los ojos y todo, pero son de este material. De nada, Isabel. Vienen de diferentes formas. Este, por ejemplo, es un semáforo. No se aprecia bien porque pues, es de un solo color. Y este es como una calabacita con un sombrero. Estos eran de Coca-Cola. Aquí atrás está el logo donde dice Coca-Cola, pero no se aprecia bien. Sí, son de la empresa Coca-Cola. Este era como una olla y este es un sacapuntas. Todos estos son de Coca-Cola. Salieron en los años 90, más o menos 1997, 1998, si no más recuerdo. Este tiene forma de un fantasmita. Ahí se le alcanza a ver su gorrito. Y este era como un carrito. Este era como un rockero. Y este tiene forma de teléfono. Cada uno de estos muñequitos tenía su propio nombre. Voy a tratar de que en el próximo video mostrarles algunas imágenes de cómo eran esas, porque el sobrecito traía una tarjetita con el nombre de los muñequitos y traían calcomanías. ¿Sí? Y les voy a platicar más a fondo de cuántas piezas eran en total en cada una de las versiones y el nombre de estos muñequitos, porque cada uno traía su nombre. Por ejemplo, este tiene forma de un conito de helado y este tiene forma como de un boomerang, la cabecita. Si no me recuerdo, este se llamaba Bufón, algo así, y este napolitano, algo así me acuerdo. También teníamos este que tenía forma de un trenecito y una locomotora, y este que tenía forma de libro, un librito. Este otro que tenía la forma de una tijerita, ahí se puede ver. ¿Sí? Ahorita nada más les voy a poder mostrar estos, Ernesto. Ya para el siguiente en vivo les prometo que les voy a mostrar las 4 versiones que tengo, porque afortunadamente logré tener piezas de las 4 versiones para que ustedes las vayan viendo. Y este tiene forma de candado. Hardy Omar, ¿qué va a hacer si Walla deja de vender Walla? Pues ojalá que no. La verdad que no he pensado en eso. Muy buena pregunta. ¿Qué sería de un coleccionista si no tuviera que coleccionar?
tendría que buscar otra actividad para entretenerme, ¿sí? Obviamente ahorita están regresando los tazos y a lo mejor si desapareciera Voilà, me inclinaría por los tazos. Pero también colecciono los muñecos que vienen de McDonald's, los que vienen en la cajita feliz de McDonald's, en la de Burger King. También colecciono carritos Hot Wheels, piezas de Dragon Ball que he ido consiguiendo poco a poco. Y si no hay producto, pues las consigo. Se encargan por Mercado Libre o por otra aplicación. Mi esposa me ha encargado a veces algunas piezas y me ha dado la sorpresa porque me ha regalado bastantes cosas. Podrías coleccionar piedras. Fíjate que en un momento guardé piedras de esas que vienen en los ríos, que encuentro uno en los ríos, piedritas que vienen con de diferente forma y algunas hasta se ven como brillositas. Sí tenía yo algunas. Igual podemos coleccionar monedas de las que hay actualmente, por ejemplo las monedas de 20 pesos o las de 5 pesos, que sacaron alusivas a los personajes históricos del país, o llaveros de cualquier tipo, ¿sí? Hay muchas cosas que se pueden coleccionar, no solamente el producto de Voilà. Ahorita consumimos más y compramos más el Voilà porque es lo que está de moda. Van a regresar los tazos y a lo mejor le den cierta competencia, pero tal vez más adelante. Bimbo prometió que iba a sacar una colección de los Holocuns y hasta el momento no ha salido. Ojalá que pronto la pueda sacar. Esta, por ejemplo, tiene forma de hamburguesa. Profe, ya me voy a dormir, pero está muy buena su colección. Adiós, profe. Adiós, que te vaya bien, que descanses. Gracias por habernos visto el día de hoy. Saludos. Y recuerden, amiguitos, si lo que están viendo les está gustando, por favor dejen su like, comenten, compartan y suscríbanse, por favor, si no están suscritos, y comenten a sus conocidos para que nos comiencen a seguir. Muchas gracias por todo su apoyo. Perdón. Ernesto Ortiz, yo tengo un billete de 50 de ajolote. Los billetes de 50 son muy bonitos, la verdad. Muy bonito diseño. Y sí, muchas personas los guardan, los coleccionan y algunos, dependiendo de la serie que trae el billete, algunos hasta los venden en un valor mucho más grande de lo que realmente vale. ¿Sí? Imagínate tener un billete de 50, de esos, del ajolote. Bien cuidado, que no esté arrugado y que tenga un número de serie que sea de los que coleccionan billetes estén buscando. Un billetito de esos bien cuidado y que tenga el número de serie adecuado. Lo pueden incluso hasta vender hasta en miles de pesos. Pero no puede ser cualquiera. Tiene que ser uno de los que estén buscando. Así que igual cuídenlos. ¿Qué tal y en algún momento les cae alguno que sea de esos que coleccionan? Y pues sí, estos brillan en la noche. Aquí tenemos otros dos. Ya se los voy a ir mostrando. Vamos a ver si podemos hacer que brillen un poquito. Apaga la luz, pues. La de la sala y esta. Primero la de allá afuera. A ver si brillan. La vez pasada lo quise hacer y no brillaron mucho. Estos de Bob Esponja también algunos brillan. Vamos a ver. Y sinceramente estos, como son del 97, tienen más de 20 años ya que los tengo aquí conmigo. Más de 20 años tienen ya. Sí, tienen casi 26, 27 años. Apágala. Pues no se alcanza a ver mucho, la verdad. De hecho no se ve. Ya préndela. Préndela. No se ve mucho. Quizá porque todavía no están... Como ya son piezas viejitas. O necesitan tener más brillo antes de que comiencen a brillar. Porque hay que ponerle la luz para ver si brillen. Pero por ahí tengo alguna fotito donde sí brillen. Para que vean. Si no, pues en el próximo les grabo un videito para que enseñarles cómo brillan estos muñequitos. Bueno. ¿Qué otra cosita? No son los únicos muñequitos que han salido así. No solamente Coca-Cola ha sacado. Pásame esos. Tenemos también estos que sacó a la sorpresa el año pasado. Que en el video anterior me pidieron que los mostrara. Nosotros acá.
Son de los Funky Punky o Funko Pop. De estos, miren. Tengo de estas piezas a color. Y tengo de los que son glow y de color doradito. Estos son de los Funky Punky. No sé si los conocen. Intentamos, Ernesto, pero no se logró. Ya vamos a hacer un pequeño videito que voy a subir para que vean que sí brillen. Porque sí brillan. Muy ligeramente, pero sí brillan. Para que no piensen que es mentira. Estos también salieron en Voilà Sorpresa. Tal vez los conozcan. Son los famosos Funky Punky. Este se llama Richie y este se llama Skycat. Venían así. Y también venían en sí. De diferente color. Así como los que están saliendo ahorita de Bob Esponja. Y aquí miren. Este es el mismo. Pero en 3 diseños diferentes. Incluso el color lo sacaron en 2 versiones diferentes. Aquí tienen los ojos azules y acá tienen los ojos blancos. Y este está en un solo color. ¿Sí? Tenemos varios. Ya hicimos un pequeño video de estos y lo pueden checar ahí en el canal también. Tenemos estos otros que son del mismo Funky Punky. Tenemos varios. Si ustedes quieren, en el siguiente video también se los puedo mostrar para que hagamos la comparación de las figuras. De las figuras de Voilà con las figuras de Coca-Cola. Y tenemos estos también que son de Funky Punky. Cats, tazos y figuritas y llaveros colgantes. Y figuritas que venían un poquito más pequeñitas. También de Funky Punky, porque Voilà ya lo sacó 2 veces, pero hace muchos años sacó unos llaveros igual muy bonitos. Y en el próximo video también vamos a hablar de Funky Punky, vamos a hablar de los Yelocos, vamos a mostrar figuras de Dragon Ball. Tengo figuritas de Dragon Ball. Y en el siguiente video vamos a armar a este personaje que tengo aquí. Si lo conocen, ¿saben quién es? Rebeca Díaz, yo tengo que brilla. Hola Rebeca, bienvenida. Es el famoso dragón Shenlong de la serie de Dragon Ball Z. Aquí adentro vienen las esferitas igual. Este me lo compró mi esposa. Ella me lo regaló. Y fue una bonita sorpresa, la verdad, porque no me esperaba que me fuera a regalar algo así. Yo le había comentado en varias ocasiones que quería comprar las esferas, pero nunca me imaginé que ella me las iba a conseguir junto con el dragón. Y es una muy bonita pieza, que en el próximo video lo vamos a abrir y lo vamos a armar y vamos a ir mostrando las piezas para que ustedes vean cómo viene. ¿Sí? Así que les invito para el siguiente live, el siguiente en vivo, que vamos a hacerlo el día domingo. No lo vamos a hacer a las 7, a lo mejor lo hago a las 5 o a las 6, un poquito más temprano, pero va a ser el día domingo. Así que los invito, si quieres ver todo lo que les voy a mostrar ese día, activen la campanita, estén pendientes de la notificación y les espero para el domingo en el siguiente en vivo, donde vamos a mostrar a Shenlong y vamos a hablar de muchas otras colecciones. También tengo figuritas así de Dragon Ball y muchas otras. Amiguitos y amiguitas, si lo que vieron el día de hoy les gustó, déjenos su like, se los recuerdo. Dejen los comentarios, compartan, platíquenle a sus amigos, hermanos, familiares, conocidos, que hay un profesor, un maestro de primaria que le gusta coleccionar y que tiene su canal que se llama El Profe Coleccionista, para que nos vean, nos apoyen y nos sigan. Muchas gracias a todas las personas que ya están suscritas, muchas gracias a todos los que nos están viendo por primera vez y a todos los que nos han estado siguiendo.
Muchas gracias a todos porque sin ustedes realmente no se pudiera hacer estos videos. No tendría caso hacerlos. Gracias a ustedes es que hacemos todo esto. ¿Sí? Muchas gracias a todos y me despido y espero verlos el domingo, como decían en el Chavo del Ocho. Próximo domingo a la misma hora por el mismo canal. El profe coleccionista, nos vemos el domingo a las 5 de la tarde o 6, entre 5 y 6. Cuídense mucho, saludos a todos y a todas, buena vibra y nos vemos. Saludos, bye, cuídense. Muchas gracias por vernos el día de hoy. Saludos, nos vemos.